Buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí. Para mí es un gusto. Mi nombre es Eduardo Román. Muchas gracias por la presentación. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la neuroplasticidad, un poco más enfocada desde el ámbito de la neuroimagen. Para comenzar, quiero contarles la historia de Alfredo. ¿Quién es Alfredo? Alfredo es un reportero de 35 años aquí en la ciudad de Quito. Es muy famoso, pues es muy elocuente, carismático y hablador, y esto le está trayendo éxito en su carrera. Alfredo es un aficionado del motociclismo. Todos los fines de semana sale a dar una vuelta alrededor de la ciudad con todos sus amigos. Un fin de semana, por desgracia, Alfredo perdió el control de su motocicleta y tuvo un accidente. Fue llevado al hospital por emergencias. Los emergenciólogos no encontraron nada alterado en el examen físico de Alfredo, pero decidieron realizarle una tomografía de cráneo solo para estar seguros. En efecto, no encontraron ninguna lesión traumática en el cerebro de Alfredo. Lo que sí, por desgracia, encontraron un tumor cerebral en el hemisferio izquierdo de Alfredo. En los días siguientes, Alfredo consultó con un neurocirujano de renombre aquí en la ciudad, el cual, tras analizar los distintos exámenes que se le realizaron a Alfredo, le comunicó que sí, en efecto tiene un tumor en su hemisferio izquierdo, particularmente en el lóbulo frontal, y que por desgracia este tumor estaba localizado tan cerca de un área muy importante para el lenguaje, conocida como el área de Broca, que si el neurocirujano entraba y quería operar, le iba a dejar con un déficit a largo plazo en el lenguaje a Alfredo, terminando con su carrera y dándole una complicación por el resto de su vida, por lo cual lo cataloga como inoperable. Pero en realidad, ¿creemos que no hay nada más que hacer por Alfredo? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Mi compañera Liz ya les comentó algo sobre la neuroplasticidad. Entonces, para ponerles en palabras sencillas, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad, pues, no es más que la capacidad de mi cerebro para cambiar, para adaptarse, para modificar sus interconexiones y la forma en la que interactúan sus diversos circuitos, para de esa forma evolucionar, adaptarse al cambio, sobrevivir y permitir que el dueño de dicho cerebro tenga la menor cantidad de déficit posibles para una determinada situación. La neuroplasticidad ocurre desde la concepción. Cuando el cerebro está empezando a formarse, es una estructura cambiante que necesita modificar sus diversas estructuras para poder crecer. También ocurre durante el aprendizaje. Cuando nosotros interiorizamos un nuevo concepto, una nueva habilidad, un nuevo tema que estudiamos para una prueba, nuestro cerebro debe hacer pequeños cambios en sus circuitos y reorganizarse para interiorizar ese conocimiento. Y como mencionó mi compañera en la charla pasada, la capacidad de neuroplasticidad también se hace evidente cuando el cerebro sufre alguna lesión. Cuando hay un infarto que necrosa, que mata una parte del cerebro, cuando hay un traumatismo, o como es el tema de nuestra charla al día de hoy, cuando crece un tumor que está destruyendo una parte del cerebro, nuestro cerebro es inteligente, nuestro cerebro se defiende, nuestro cerebro detecta que algo está saliendo mal, ok, estoy perdiendo esta área importante, estoy perdiendo esta función, de manera que pueda adaptarse, modificar sus circuitos y de esa forma reducir al máximo el efecto que tiene sobre el paciente. Eso es neuroplasticidad. Entonces, ya más enfocados en la neuroplasticidad y los gliomas, tenemos que esta capacidad de nuestro cerebro repercute muy importantemente en dos etapas importantes de la enfermedad, antes de la cirugía y después de la misma. ¿Por qué es importante en el prequirúrgico? Pues imaginemos que un paciente tiene un tumor que ya viene desarrollándose por años de años. El paciente no tiene ningún síntoma y todavía ni siquiera es diagnosticado. ¿Qué está pasando por dentro? El tumor está poco a poco creciendo y nuestro cerebro, inteligente como siempre, está modificándose para adaptarse al crecimiento de dicho tumor. Es así que les voy a mostrar algunos ejemplos a continuación, pero pacientes que tienen tumores bastante grandes, que ya tienen una capacidad adaptativa en su cerebro y no tienen ningún tipo de síntoma, lo que es increíble por el tamaño de los tumores que vamos a ver. Otra importancia en el ámbito prequirúrgico es que volvamos al ejemplo de nuestro tumor que está creciendo. ¿Qué pasa con las funciones que están en dicha área del cerebro? Pues cada vez el cerebro las mueve un poquito, las modifica para que cobre menos importancia al área destruida por el tumor. De esta forma, cuando un cirujano realiza una cirugía, puede que las áreas importantes para la funcionalidad del paciente hayan migrado un poquito más allá de la lesión del tumor y pueda extraer sin dejarle al paciente con ningún tipo de déficits, lo que es increíble. Y ahora en el posquirúrgico.
Pues, ¿qué pasa después de la cirugía? Por mejor neurocirujano que sea, por más especializado y por más experimentado que sea, si un tumor está muy cercano a un área delicada del cerebro, invariablemente hay la posibilidad de que se extraiga no solo el tejido tumoral, sino también parte del tejido sano que era funcional para el paciente, que le servía y que por desgracia el cirujano al extraer está causando en el paciente un déficit. Pero mi cerebro de nuevo detecta, ok, algo pasó, me extrayeron un poco de tejido funcional, ¿qué puedo hacer? Pues adapto, cambio, reorganizo y así poco a poco, en meses después de la cirugía, el paciente va recuperando su función y a la final quedamos con nuestro objetivo final, que es un paciente sin tumor y sin déficit neurológicos a largo plazo. Entonces sí, es muy bonito esto de lo que le estoy hablando, pero ¿cómo lo puedo evidenciar? ¿Cómo lo puedo hacer algo tangible? Pues la razón de esta charla es la neuroimagen. Y para entender cómo la neuroimagen puede servir como evidencia para la neuroplasticidad, quiero explicarles los principios básicos de ciertos estudios de imagen. Sin duda, el más importante y el que se menciona en la mayor cantidad de estudios es la resonancia magnética funcional, que está aquí. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a tener el caso de un paciente hipotético, ¿no es cierto? Que yo le pido que mueva su mano derecha. Como todos ustedes saben, para yo poder mover mi mano derecha, debe activarse la parte izquierda de mi cerebro, ¿no es cierto? Eso no se olviden hasta el final de mi charla, que es clave. Entonces se activa la corteza motora primaria en mi hemisferio izquierdo para poder mover mi mano derecha. ¿Qué está pasando en esa corteza motora izquierda? Pues las neuronas se despiertan, se activan, dicen, empecemos a trabajar, es hora de despertarse, pero no trabajan de a gratis, ¿no es cierto? Las neuronas necesitan su combustible, su energía. ¿De dónde obtienen la energía? Pues como todos sabemos del metabolismo celular de la glucosa y todas estas reacciones que nos enseñaron en bioquímica, pero que necesitan de un metabolito esencial, que es ¿cuál? El oxígeno, exactamente. Entonces las neuronas para trabajar necesitan más oxígeno. ¿Y por dónde viaja el oxígeno? Pues por los eritrocitos que viajan en la sangre. Entonces, mi cerebro es muy inteligente y dice, ok, esta área está trabajando, se está sacando el aire, necesito darle un poco más de energía. ¿Cómo hago que le llegue más oxígeno? Pues aumentando el flujo sanguíneo a esa área para que pueda trabajar con comodidad. Y ese principio es el que aprovecha la resonancia magnética funcional para demostrarme qué área del cerebro está funcionando. Mide las variaciones en el flujo sanguíneo y en las concentraciones de oxígeno y puedo obtener un resultado particular de qué área del cerebro está trabajando cuando le pido al paciente que haga una determinada tarea, mover su mano, hablar, mover la pierna, en fin, ya vamos a ver más los ejemplos. Un segundo estudio del que quiero hablarles, que también es importante, es la magnetoencefalografía. Que la magnetoencefalografía busca más o menos el mismo resultado, pero aprovecha otro principio físico. De nuevo, nuestro paciente que le pido que mueva la mano derecha, ¿quién se va a activar? La corteza motora en el hemisferio izquierdo, porque nos decusamos. ¿Y qué va a pasar en esas neuronas? Pues cuando se activan, ustedes recordarán, hay esta despolarización. Se abren canales de electrolitos, hay flujos de electrones, que entra el sodio, que sale el potasio. Toda esta situación lo que crea es una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que a su vez se va a traducir en un campo magnético por las leyes de la física. Y este campo magnético es el que es aprovechado por la magnetoencefalografía para detectar exactamente lo mismo. ¿Qué área del cerebro está funcionando? Se está activando cuando el paciente realiza una determinada tarea. Perfecto. Entonces, pero ahora, ¿qué puedo considerar yo neuroplasticidad en un estudio que utiliza pacientes y neuroimagen? Pues a su izquierda tenemos un ejemplo de un cerebro que es completamente hipotético, con una área denominada A, que de la misma forma es completamente hipotética. A puede representar lo que ustedes quieran, puede representar la capacidad del paciente de hablar, de mover la mano, lo que ustedes quieran, pero ¿qué quiero que realcen del ejemplo? Que en este caso está intacta, ¿no es cierto? Y este visto representa que el paciente puede cumplir la tarea, puede desenvolverse con normalidad. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tengo un glioma, un tumor que involucra y destruye a, ¿no es cierto? Pues invariablemente al inicio mi paciente va a perder dicha función, ¿no es cierto? Se destruyó el área del cerebro que controla esa función, pues la perdí. Pero es aquí cuando la neuroplasticidad y la capacidad increíble de mi cerebro de detectar, ok, algo salió mal, muchachos, perdimos perdimos la función, el paciente no está pudiendo realizar, pero miren aquí, tenemos este resto de cerebro que todavía está bien, aquí no hay tumor, aquí no hay nada, pues ¿qué es lo lógico que va a hacer mi cerebro? Exactamente, migrar las funciones que están en A hacia la corteza cerebral que está sana en B. ¿Y qué creen que pase ahorita con la funcionalidad del paciente? Exactamente, el paciente ahora va a recuperar su funcionalidad casi al máximo.
a pesar de tener una lesión en su corteza cerebral. Pues este rescate, estas modificaciones y esta adaptación del cerebro puede ocurrir en distintos ámbitos y en distintos lugares. Para comenzar, ahorita vamos a hablar todo prequirúrgico, ¿no es cierto? En ese ámbito, antes del diagnóstico o antes de la cirugía. En sus pantallas tenemos un estudio que aprovecha, se llama por emisión de positrones porque aprovecha el mismo principio. Se le da una glucosa marcada al paciente y las áreas del cerebro que están más hambrientas, están más trabajando, van a captar más de esta glucosa radioactiva y puedo demostrar que están activándose en determinadas tareas que está cumpliendo el paciente. Entonces, volviendo ahora sí al caso que tienen en sus pantallas, uno no tiene que saber mucha neuroimagen para darnos cuenta que en el hemisferio izquierdo del paciente hay una gran lesión, ¿no es cierto? Ocupante de espacio, expansiva, que debe estar ahí algunos años. Pues se trata de un tumor cerebral que por desgracia está comprometiendo la corteza motora del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo vamos a probar que el paciente ha realizado neuroplasticidad? Le pedimos en este caso al paciente que mueva su mano derecha, porque el tumor está en el lado izquierdo, recordemos ese cruce que se realiza, y vemos que sí se están activando áreas que no es la corteza motora primaria, no es la original de dicha función, porque esa está involucrada por el tumor, pero son las áreas vecinas, es el área motora suplementaria, es la corteza motora suplementaria que se están activando. Son como esos vecinos en las comunidades de antes que siempre están pendientes y algo le pasa al vecino, todos los vecinos van a ayudar, a colaborar, a llevarle comida, a hacer cualquier cosa. Así son las áreas de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Algo está yendo mal acá, cosa que todas las áreas perilesionales van a entrar a su ayuda y el paciente en este caso puede mover su mano derecha y en la fila inferior puede mover su pierna derecha casi sin déficit a pesar de tener este tumor enorme que compromete la corteza motora. Pero ahora sí es lógico pensar cómo ocurre, los vecinos que están ahí cerquita pueden echar una mano, eso tiene sentido. Pero ¿qué dirían si les digo que el hemisferio totalmente contralateral, o sea, al otro lado del cráneo, también puede entrar al rescate cuando hay una lesión? Pues para explicarles de eso quiero hacerles una pequeña analogía. Aquí en la parte izquierda de su pantalla van a tener los dos hemisferios cerebrales. Y quiero que se imaginen a los hemisferios como estos hermanos peleados, el uno que es rockero y el otro que es matemático, que se odian, que no se pueden ver, que sí, se podrían ayudar entre ellos si quieren, pero que siempre están separados. Y en el centro tengo al hermano menor, chiquito, todo adorable, que les convence de trabajar juntos, de pasar un momento en familia y más o menos logra que se comuniquen entre ellos. Este hermanito del que les estoy hablando es esta estructura que evidenciamos aquí, a la derecha de su pantalla en una imagen de un cadáver. Si ven cómo vienen todos los tractos y se comunican a través de esta estructura, pues para aquellos que ya saben neuroanatomía, quiero que por favor me escriban en el chat de qué estructura estoy hablando. ¿Cómo se llama este hermano chiquito que me permite comunicar los dos hemisferios? Perfecto, perfecto. Tenemos 6 respuestas que dicen el cuerpo calloso. Muy bien, han prestado atención a clases. El cuerpo calloso es vital para que entiendan cómo funciona lo que les voy a explicar a continuación. Pues, si tengo vías que conectan los dos hemisferios, normalmente no las voy a utilizar. Están inhibidas porque la fisiología está normal. Pero una vez que yo tengo una lesión en un hemisferio del cerebro, ¿qué pasa? Se desinhiben estas vías, se activan y permiten la comunicación entre los dos hemisferios. Esto me permite este fenómeno increíble que van a ver a continuación. A la izquierda de su pantalla tenemos un paciente que es evidente que tiene un tumor, de nuevo en su hemisferio izquierdo, particularmente cerca de la corteza motora primaria. Está afectada el área de su cerebro, como es a la izquierda, que va a controlar todos los movimientos de la parte derecha de su cuerpo. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en un paciente yo le pido que mueva su mano izquierda? Si recordarán, por la decusación piramidal y todo este asunto, se va a activar su lado derecho. El paciente no tiene ninguna lesión en el lado derecho y no ha pasado nada. Se activa en rojo la corteza motora primaria, en azul ayudar la corteza premotora y el paciente puede mover su mano izquierda. Pero ahora, yo le voy a pedir a mi paciente que mueva su mano derecha. ¿Y qué va a pasar si mi paciente tiene un tumor que está comprometiendo toda su corteza motora primaria del lado izquierdo, que es el que quiero activar? Pues les digo que el hermano del que les hablé, mal llevado, decide ser convencido y entrar a ayudar una mano. Entonces, en este paciente que está moviendo su mano derecha, recuerden, está moviendo su mano derecha, que se debería activar su hemisferio izquierdo, se está activando de nuevo su hemisferio derecho, otra vez la corteza motora primaria y la corteza premotora. Es decir,
el paciente que el hemisferio izquierdo no puede realizar la función, el hemisferio derecho se puso la 10 del equipo y entró a ayudar. Y es así como el paciente tiene una funcionalidad casi normal dada por el otro hemisferio, lo que es fascinante. Ahora todo lo que les he hablado hasta este punto es sustancia gris. Como Liz nos mencionó hablando de las partes de la neurona, es la parte de la neurona que contiene el cuerpo, el cerebro, lo creería yo más importante del cerebro. Entonces me preguntarán ustedes, ¿qué pasa si se involucra la parte de la sustancia blanca? Podrían pensar que es menos grave, menos importante, pero para que entiendan esto quiero darles un ejemplo. Por favor, quiero que todos piensen en esta operadora de teléfono de hace tiempo que existía, por ejemplo, en las chicas del cable deben haber visto en Netflix. Entonces, ¿cuál es el trabajo de estas señoritas? Tienen diversas centrales telefónicas y están desconecta, reconecta, desconecta la línea, conecta, y ellas hacen que haya línea telefónica. Pues, ¿qué pasa si se les daña, se les quema una central? Pues es muy fácil para la chica desconectar y conectar y vuelve a haber línea telefónica. Reconecta y vuelve a conectar. Pero ahora, ¿qué pasa si en un atentado, que hubiera sido terrible para ese entonces, viene alguien y con una tijera corta todos los cables? La pobre chica puede hacer lo que quiera, puede reconectar, pero no va a poder restituir la línea telefónica. ¿Por qué? Porque ya no tengo el cableado que lleva la información y hasta ahí llegué. Transformando esta analogía, pero a la verdadera sustancia blanca del cerebro, ustedes se imaginarán que al yo tener un tumor que comprometa la sustancia blanca, por desgracia tengo un limitante para la neuroplasticidad. Al yo llevarme este cableado, destruirlo, no puedo restituir el circuito y se pierden capacidades en el paciente. Recuerden esto. Ahora les he hablado, hasta aquí les he hablado de tumores en general, pero existen una inmensidad de tumores. ¿Y qué quiero que se lleven a casa de importancia con respecto del tipo del tumor? Más que nada es la velocidad con la que se instaura la patología. A su izquierda tengo tumores muy agresivos, de alto grado, como el glioblastoma. Crecen rápido, crecen agresivamente y le dan muchos déficits al paciente. Para entender esto, quiero que piensen que están distraídos y su compañero de lado les da un cachetazo. Ni lo vieron venir, no saben qué pasó, estaban distraídos y ¡pum! Tienen el cachetazo de lleno. Pero ahora, ¿qué pasa a su derecha si el tumor es un astrocitoma de bajo grado, por ejemplo, que crece lentísimo? Poco a poco, ¿qué pasa si su compañero le dice, hey, te voy a golpear y estira, hace todo el movimiento? Ustedes, por más lentos o distraídos que estén, se van a esquivar, se van a cubrir, lo que sea. Eso exactamente es lo que hace el cerebro. Si un tumor crece a una velocidad muy lentita, le da tiempo a mi cerebro de responder, de adaptarse, y es en estos casos en los que el paciente puede tener un tumor gigante y no tener ningún tipo de déficit porque el cerebro tuvo el tiempo de responder. Eso también aclarando una de las preguntas que se hizo en la exposición anterior sobre qué determina, pues hablando de tipos de tumores, la velocidad de crecimiento es primordial. Pero no les digo que los glioblastomas, los tumores de alto grado, no tienen neuroplasticidad. En su pantalla tienen un estudio que utiliza, que como criterio de selección puso solo pacientes que tengan glioblastomas, es decir, tumores de alto grado muy agresivos, y sí se evidencia activación perilesional y contralesional, pero nunca llegó a ser estadísticamente comparable con los pacientes que tuvieron tumores de bajo grado que se desarrollaron lentamente. Listo. Todo eso fue preoperatorio. Ahora vamos a hablar del posoperatorio. ¿Qué es clave para decir qué es y qué no es neuroplasticidad en el posoperatorio? Pues el tiempo. La cirugía, por más bien realizada que sea hecha, es un trauma para el tejido. Se meten instrumentos, se cortan cosas, es algo agresivo con el cerebro. Para esto quiero que piensen en una analogía, por ejemplo, cuando se despiertan a las 3 de la mañana a tomar agua o al baño, lo que sea, y como están medio ciegos, se golpean el dedo chiquito en la pata de la cama, al otro día, ¿cómo va a estar su dedo? Va a estar inflamado, va a estar bien doloroso, no le van a poder mover. Eso le pasa al cerebro después de la cirugía. La cirugía es un trauma enorme que le deja dematizado, le deja con pérdida de función, le deja inflamado. Entonces, poco a poco, así como su dedo con los días se va a recuperar, va a dejar de doler y va a recuperar la movilidad, el cerebro se va a recuperar de este trauma y poco a poco va a recuperar esos déficits. Pero eso no es neuroplasticidad, ¿no es cierto? Esto es simplemente una recuperación de un golpe. O sea, no les puedo decir que se recuperó mi dedo chiquito y ya es que se reorganizó, se adaptó al cambio. No, solo está recuperando. Pero a su derecha, ¿qué tal si les digo que el paciente poco a poco recupera la funcionalidad a los 3, 6, 9 o más meses? Eso ya es neuroplasticidad. Eso es ya mi cerebro detectando que después de la cirugía hubo un traumatismo y tiene que adaptarse, modificar sus interconexiones para poder restituir
la funcionalidad del paciente. Entonces, hasta ahora solo he hablado de las funciones motoras en el cerebro, pero la neuroplasticidad también se puede evidenciar en la función del lenguaje. Todos, por favor, recuerden, esto es importantísimo, que cuando ustedes hablen, la enorme mayoría de las personas tendrán una dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, yo hablo y se va a activar mi hemisferio izquierdo. ¿Qué áreas? Adelante, el área de Broca, y atrás, en el lóbulo temporal, el área de Wernicke. Entonces, en sus pantallas tienen dos estudios de pacientes que el de la izquierda tuvo un tumor en el área de Broca, que ya se resecó, y el de la derecha tuvo un tumor en el área de Wernicke, que ya se resecó. Como les digo, se le pide al paciente que hable. ¿Y qué esperaría yo? Pues que se active la corteza frontal inferior, que es el área de Broca, y el área de Wernicke en la temporal superior del lado izquierdo. Pero el paciente tuvo una resección importante aquí. ¿Y quién entra al rescate? Pues sí, el hemisferio contralateral, el área de Broca del lado derecho, que usualmente no es muy activa. Aquí ven cómo capta y cómo demuestra actividad para rescatar al paciente, y el paciente puede tener una funcionalidad a pesar de haber tenido resecado esta área. Y en la parte derecha de la pantalla exactamente lo mismo. Se resecó área cercana en el lóbulo temporal del área de Wernicke y se está activando el área derecha para compensar. Esto es exactamente lo mismo, pero en otro estudio de imagen, que de nuevo tenemos un tumor que compromete el hemisferio izquierdo del paciente, particularmente cercana a la corteza motora primaria. Y si ven, esto es antes de la cirugía, entró a cirugía, se le extrajo el tumor. Si ustedes ven aquí, ya no tiene tumor. ¿Y quién entra al rescate cuando el paciente se le pida que mueva el brazo derecho? Pues sí, el hemisferio contralateral. Aquí en azul tienen la corteza motora primaria, en rosado la corteza premotora y en amarillo la corteza motora suplementaria. Del otro lado, pero que después de la cirugía quisieron venir a dar una mano y el paciente ya no tiene déficits. Y por último, lo último que quiero comentarles es que sí, les he hablado de prequirúrgico, quirúrgico y posquirúrgico, pero no quiero que se lleven con que esto es algo estático, que solo tiene esos pasos y ahí quedó. No, 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 no. Puede haber múltiples cirugías, puede ser esto realizado en múltiples pasos. Por ejemplo, el paciente tiene un tumor aquí y la neuroplasticidad, algo actuado, entra el cirujano, pero por desgracia no puede resecar todo el tumor porque ya comprometería áreas importantes. Se espera un tiempo, se deja que mi cerebro adapte, que mi cerebro use la neuroplasticidad. ¿Y qué va a pasar? Pues ahí el cirujano va a poder entrar y resecar aún más del cerebro, ahora sí con márgenes adecuados, y dejarle al paciente sin déficits. Es una cirugía en múltiples pasos usando la neuroplasticidad. Para terminar, quiero contarles cómo fue el desenlace del caso de Alfredo. Pues Alfredo, ya varios años después, totalmente hecho su diagnóstico, ya resignado, tuvo una cita de odontología en el hospital. Y saliendo encontró un nuevo consultorio recién instalado de un médico graduado hace unos meses de neurocirugía. Él no sabe explicar por qué, pero sí decidió entrar a ver qué le decía, a ver si tiene alguna otra opinión. El médico neurocirujano recién graduado le dijo que existen unos nuevos estudios de imagen, algo llamado resonancia magnética funcional, que le permitirían ver cómo está el estado del tumor de Alfredo en comparación a la funcionalidad, al área de Broca del lenguaje, que es la que inicialmente evitaba la cirugía. Pues se realizó este tipo de estudios en Alfredo y el neurocirujano determinó que sí, en efecto había tenido partida la neuroplasticidad. La funcionalidad del área de Broca había migrado lo suficientemente alejado del tumor como para que el neurocirujano pueda entrar, extraer el tumor y no causar un déficit irreversible para la carrera y para la vida de Alfredo. Y es así que esta historia sí tiene un final feliz. Ese es el concepto que quiero que se lleven a sus casas el día de hoy, y es que tenemos esa concepción del cerebro como esta estructura rígida que no se modifica, que si algo se pierde nunca lo recuperaremos, pero recuerden que mi cerebro es inteligente y se va a adaptar cada vez más a las circunstancias que le presentemos, y así trabajará para nosotros para que evitemos tener un déficit a largo plazo. Para terminar, quiero hablarles un poco de mi experiencia en el grupo Neural y la investigación. Pues yo ahorita estoy en noveno semestre y creo que soy el prototipo de estudiante de medicina porque muchos se van a identificar con esto que les voy a decir. Pasé matemática, bioestadística, epidemiología, metodología de la investigación con materia de relleno, como que ya toca, como que estudio el día anterior para medio pasar y ya que me vaya bien con eso, ya son materias de relleno.
Pero ya cuando uno va acercándose a sus años finales, averiguando qué mismo quiero hacer, en qué países quiero aplicar, uno se asusta porque aquí nuestra realidad no es tan importante la investigación, pero en otros países, en Estados Unidos, en otro tipo de, de, de situaciones, no es solo ya un plus de la serie de investigación, es casi que ya un requisito, es algo que los directores de programa ya dan por hecho, que tengan no solo papers publicados, sino interés en la investigación, experiencia en investigación, cosas así, que a uno le empieza a asustar, porque yo no tenía idea de por dónde empezar, le sabía leer un paper, pero hasta ahí. Entonces, con este miedo empecé a averiguar, llegué donde el doctor León, le pedí participar. No les voy a mentir, con el objetivo principal de lograr publicar algo y mejorar mi currículum. Pero cuando entré, me llevé una sorpresa tan grata que me dejó loco un par de días. Chicos de segundo, tercer semestre, que de verdad se les había enseñado este gusto por la investigación, esta capacidad de trabajar, nos daban dos vueltas a mí y a todos mis compañeros ya de los últimos años, porque ellos de verdad les gustaba y entendían cómo hacer y se les hacía facilísimo. Un tercer semestre hablando de revisiones sistemáticas con metaanálisis, que yo no tenía idea. Eso es lo que quiero que se lleven a sus casas y es que no esperemos al final para hacer investigación, no es algo que voy a hacer de especialista ya cuando tenga fama y fortuna y si es que tengo tiempo. La investigación es algo pequeño que pueden empezar a hacer desde segundo, primer semestre. Por ejemplo, un reporte de un caso clínico o algo así que les va a permitir aprender muchísimo más que estudiar para cualquier prueba. O sea, ustedes estudian para una prueba, como nos ha pasado a todos, nos va bien en la prueba, 3 días después, como solo me memoricé y literal dije lo que decía en el libro, ya me olvidé. Pero si ustedes pasan 2 meses investigando sobre un tema en particular para realizar un paper, les prometo que van a saber mucho más que sus compañeros, incluso mucho más que algunos residentes o tratantes, porque nadie está tan actualizado. Y eso es la magia de la investigación, que no lo vean como una carrera aparte, sino es algo que complementa su formación en cualquier rama de la medicina que ustedes vayan a hacer. Y por eso quiero terminar con mi frase que es, la neurología para mí es entender, que esto se aplica a otros ámbitos de la medicina, que es coger estos conceptos abstractos que la gente le tiene miedo, que todos se jalan, que nadie ni siquiera quiere estudiar porque es horrible, y poco a poco ir entendiendo, ir hilando, ir explicándose a uno mismo y mejor en una conferencia o sus compañeros, que eso en realidad es una buena forma de aprender que va a durar a largo plazo. No le tengan miedo a la neurología y más bien explíquense lo más sencillo posible como van a hacer con sus pacientes algún día y eso les llevará de verdad a tener éxito.